Hola, les saluda Giovanna De Michele. Desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones internacionales que marcan el rumbo de la historia. Hay eventos que sin lugar a dudas establecen una suerte de quiebre en la estructura del sistema internacional, en la manera como se interrelacionan los estados en la comunidad internacional. Uno de esos eventos acaba de cumplir 20 años. Estamos hablando de la invasión a Irak en el año 2003 por parte de una coalición de estados liderada por Estados Unidos. Veamos el resumen. La invasión militar de Estados Unidos a Irak inició el 20 de marzo del 2003, con el objetivo de derrocar al entonces régimen del presidente Saddam Hussein y la lucha contra organizaciones terroristas tras el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Un hecho que generó inestabilidad política no solo en el país, sino en todo el Oriente Medio. Previo a la ocupación, el expresidente estadounidense George Bush le declara la guerra a Irak a principios de enero del año 1991, al ordenar la operación Tormenta del Desierto, con el propósito de someter a las fuerzas iraquíes para abandonar Kuwait, dando inicio de lo que se conocería como la Guerra del Golfo Pérsico. Mis compatriotas, los Estados Unidos y las fuerzas aliadas están en las primeras etapas de una operación militar para desarmar a Irak, liberar a su gente y defender al mundo de un gran peligro. Bajo mis órdenes, las fuerzas de la coalición han comenzado a atacar objetivos seleccionados de importancia militar para socavar la capacidad de Saddam Hussein de responder con armas. Estas son las iniciales de lo que será una amplia y concertada campaña. En la incursión contra el territorio iraquí participó una coalición de países liderada por Estados Unidos, con el objetivo principal de desarmar a la nación árabe de presuntas armas de destrucción masiva, argumento que nunca pudo ser confirmado por Washington y Naciones Unidas. Otra de las razones del gobierno estadounidense era la de establecer su presencia en el Medio Oriente, con el respaldo de aliados para hacerle frente a la geopolítica de potencias como Rusia y China, que estaban tomando fuerzas en la región. La guerra en Irak finalizó en diciembre del 2011 con la retirada de las tropas extranjeras, dejando aproximadamente 405.000 civiles muertos, de los cuales el 60% perdieron la vida directamente en acciones violentas, mientras que el resto de las pérdidas se atribuyen al colapso del sistema de sanidad y de infraestructuras, que mantenían los servicios básicos y de energía. Efectivamente, el argumento esgrimido por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aquel año 2003 fue que el régimen de Saddam Hussein en Irak poseía armas de destrucción masiva y que ello representaba una amenaza para la seguridad del mundo entero, pero fundamentalmente para la seguridad de Estados Unidos dentro de su territorio y de sus intereses más allá del propio territorio estadounidense. Es más, en aquel momento, Estados Unidos aparecía frente al mundo como el único gran centro de poder a nivel mundial. Rusia estaba absolutamente comprometida, ocupada en la reorganización del Estado después de la disolución de la otrora Unión Soviética. Estados Unidos venía de dar una respuesta absolutamente categórica, fuerte, a lo que se conoció como el ataque terrorista del año 2001 en contra de lugares emblemáticos de ese país, como eran, por ejemplo, las Torres Gemelas en representación del poder económico, el Pentágono en representación del poder militar de los Estados Unidos. La respuesta del presidente estadounidense en aquel momento, George Walker Bush, fue absolutamente categórica, pero trascendió a los Estados Unidos y de alguna manera fue eje fundamental para la conformación del sistema internacional de aquella época. George Walker Bush, de una manera sumamente hábil, prácticamente dividió el mundo en dos toletes, quienes estaban a favor del terrorismo internacional y quienes estaban en contra del terrorismo internacional. Entre quienes estaban a favor del terrorismo internacional no se veía absolutamente claro ningún liderazgo. El mundo entero condenaba el terrorismo internacional por razones absolutamente obvias. Pero entre los que estaban en contra del terrorismo internacional no había ninguna discusión, no había duda alguna. El liderazgo estaba concentrado total y absolutamente en Estados Unidos.
Basados en ese liderazgo, Estados Unidos defendió la versión de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y lo defendió ante el mundo entero y ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya se le había solicitado a la Organización de Naciones Unidas adelantar una serie de inspecciones para verificar si efectivamente era cierto que Irak, liderada por Saddam Hussein, representaba una amenaza para la seguridad mundial. Hasta el momento en que se produjo el ataque por parte de Estados Unidos y otros países aliados, no se había logrado comprobar que efectivamente existieran armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. Es más, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, tuvo una situación bastante histórica, si se quiere, porque de alguna manera quedó recogido en los libros de historia y de relaciones internacionales su intervención ante el Consejo de Seguridad, exigiendo el apoyo del Consejo de Seguridad para invadir Irak. No se logró el apoyo. El Consejo de Seguridad, muy en sintonía con toda la Organización de Naciones Unidas, pedía un poco más de tiempo para que la Organización Internacional de Energía Atómica verificara y la Comisión Ad Hoc verificaran si efectivamente existían tales armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein. Hizo Estados Unidos caso omiso y consiguió el apoyo de un grupo de países, entre ellos, por ejemplo, el Reino Unido, Francia, España, la mayoría países europeos. Se atacó Irak, no solamente se atacó Irak y se desmanteló de alguna manera su estructura militar, sino que inclusive se apresó a Saddam Hussein, se le llevó a juicio y fue ejecutado frente a los medios de comunicación a nivel internacional. Eso marcó un antes y un después en la política exterior de Estados Unidos, en la percepción que el mundo entero ha tenido de Estados Unidos y en la proyección de Estados Unidos sobre el mundo entero, particularmente sobre el Medio Oriente y sobre América Latina. De esto y más vamos a estar conversando hoy desde aquí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Y tal como lo ofrecimos en la presentación, en esta parte desde aquí vamos a conversar con Juan Raúl Ferreira. Él es analista internacional, profesor de política internacional y nos acompaña desde Uruguay. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gran gusto, Iván, estar en su programa, un honor para mí. A ver, profesor Ferreira, se cumple recientemente 20 años de la invasión a Irak, de la invasión del año 2003. Casi inmediatamente después del ataque terrorista a los Estados Unidos. Es mucho lo que el mundo ha cambiado, es mucho lo que se vivió durante la invasión, antes de la invasión y después de la invasión. ¿Cómo interpretar esa situación desde América Latina? Bueno, efectivamente, los que somos más viejos ya nos parece mentira que hayan pasado 20 años. Y también es cierto que fue una respuesta a una coyuntura internacional muy especial, fruto del atentado contra las Torres Gemelas, donde Estados Unidos tenía que recuperar hasta su prestigio de fuerza y de superpotencia que había perdido. En realidad, el pretexto, formalmente la razón que se dio para invadir Irak, fue que Estados Unidos aseguró que tenía información sobre armas de destrucción masiva en poder del gobierno iraquí. Sin embargo, no se recurrió a las Naciones Unidas, se invitó a otros países a los efectos de dar una imagen de multilateralidad que no tenía. Fue una invasión bilateral de Estados Unidos, pero donde participaron también gobiernos aliados como el Reino Unido, España, Austria. Y aún después de culminada la invasión, en el periodo de ocupación, Países Bajos, Dinamarca y otros aliados de la OTAN, pero no fue la OTAN la que intervino. La OTAN se mantuvo al margen, las Naciones Unidas también. Las Naciones Unidas, disculpe que le interrumpa, no, por favor, al contrario. Sí, estaban de alguna manera actuando. De hecho, a través de la Organización Internacional de Energía Atómica se estaban haciendo inspecciones en Irak para determinar si efectivamente existían o no existían estas armas químicas en poder de Saddam Hussein en aquel momento. Recuerdo puntualmente, porque
también tengo suficiente edad como para recordarlo, aquella sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual Colin Powell, siendo secretario de Estado de los Estados Unidos, pues afirmaba que Irak era una gravísima amenaza para el mundo entero porque él garantizaba que Irak tenía armas de destrucción masiva, mientras que la Organización Internacional de Energía Atómica, en nombre de Naciones Unidas, pedía un poco más de tiempo para ellos poder corroborar el asunto. ¿Comenzó allí lo que pudiéramos calificar como una suerte de hemiplegia de la Organización de Naciones Unidas o al menos de su Consejo de Seguridad? Sí, claro, el Consejo de Seguridad era muy difícil que pudiera actuar antes de la invasión porque con el derecho a veto que tienen hubiera sido imposible. No solamente estaba Rusia, la Federación, estaba también China, actualmente un peligro de competencia comercial para Estados Unidos tremendo. Bueno, entonces Estados Unidos llegó a declarar 7 años después, recién, que no había encontrado ni una pistola automática, nada. Pero antes de eso, como usted bien señala, los expertos, la Comisión de Expertos de Naciones Unidas informó en el Consejo de Seguridad que no existían, que ya habían recurrido a todos los protocolos investigativos posibles y no existían armas de destrucción masiva. Entonces, esto fue un pretexto para invadir y luego un pretexto para quedarse buscando, entre comillas. En el interín se realizaron cosas, bueno, yo por lo menos recuerdo que se filmó el juicio a Saddam Hussein. La ejecución. De aquí. La ejecución de Saddam Hussein fue presentada en cámaras. Eso iba a decir. Yo recuerdo como una cosa que incluso muchos países, aún países aliados a Estados Unidos, se negaron a transmitirla considerando que no violaban la libertad de prensa. Pero yo recuerdo haberlo visto y me pareció una cosa de un mal gusto tremendo. Saddam Hussein demoró en ser encontrado, luego fue juzgado en un juicio que los magistrados eran de nacionalidad iraquí, pero hasta la custodia que aparecía en el tribunal eran marines norteamericanos. Bueno, los números hablan por sí solos. Estados Unidos perdió 500 soldados durante todo el proceso de ocupación. Irak solamente en la invasión propiamente dicha perdió 30.000 soldados y 40.000 civiles por acción directa de la guerra. Esto sin contar todos los civiles que hayan muerto por daños colaterales. Una desproporción en las pérdidas tremendas. Y Estados Unidos, bueno, se regresó con las manos vacías cuando creyó que ya había hecho el trabajo sucio. Y este fue el comienzo de este mundo unipolar que quiso crear Estados Unidos y se ha transformado en multipolar. Pero en honor a la verdad, en ese primer momento, después del ataque a Estados Unidos en el año 2001 y con la inmediata reacción de Washington frente a este ataque, no cabe la menor duda que estuvimos frente a la conformación de un sistema internacional de carácter unipolar. Rusia estaba demasiado concentrada en su acomodo interno después de la disolución de la Unión Soviética y Estados Unidos quedó como el único gran polo. Sobre eso vamos a conversar al regreso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando con Juan Raúl Ferreira. Él es profesor de Política Internacional, analista internacional que nos acompaña desde Uruguay. El tema que nos ocupa es el 20º aniversario de la invasión a Irak que tuvo lugar en el año 2003 por parte de una coalición de estados en aquel momento liderada por Estados Unidos. ¿Qué impacto tuvo esa acción militar sobre todo el sistema internacional? ¿Qué impacto tuvo sobre América Latina?
Comentaba yo hace unos segunditos atrás, antes del corte, antes de ir a la pausa, que no cabe la menor duda que para aquel momento Estados Unidos se había prácticamente presentado al mundo como la única gran potencia desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista geopolítico. Rusia estaba demasiado ocupada en reorganizarse a nivel interno luego de la disolución de la otrora Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, profesor Ferreira? Bueno, efectivamente, ese fue el objetivo y ese fue el resultado inmediato. El problema es que, por ejemplo, entre los competidores de la hegemonía mundial que le aparecen a Estados Unidos, aparecen otras potencias que no tienen esa urgencia de decisión, que tienen una mirada histórica mucho más largo plazo, como por ejemplo la República Popular China, tema que no me deja hablar mucho porque me apasiona. Y los chinos que piensan su estrategia diplomática a muy largo plazo, bueno, fíjese que el día que conmemoramos 20 años, 2 décadas, de este primer esfuerzo bélico de Estados Unidos para consolidar su liderazgo único, monopolar del mundo, el presidente Xi Jinping inicia su visita a Rusia en un momento donde la prioridad de la política exterior de Estados Unidos número 1 es aislar a Rusia, sobre todo en el conflicto con Ucrania, porque lamentablemente, es muy triste asumirlo, pero de la guerra de Ucrania dependen, entre otras cosas, de la continuidad de la guerra, depende la propia economía de Estados Unidos. El índice de desempleo aumentaría en 1.7%, el PBI caería, es decir, la industria armamentista, por ejemplo, en Alemania y en Estados Unidos, están muy vinculadas a la continuidad de la guerra. En ese sentido es muy elocuente todo lo que está pasando. En el momento en que Xi Jinping llega a Moscú, cae de visita a Taiwán la ministra de Defensa de Alemania. No creo que sea casualidad, creo que es una respuesta. Los grandes medios de difusión venden una idea marketinera de la realidad internacional. Por ejemplo, de este viaje de una ministra alemana a Taiwán, se dice que ahora la República Popular China no admite que sea independiente. No. Mientras que todos nuestros países supieron convivir con la existencia de 2 Alemanias, acá en Uruguay había un embajador de una Alemania y un embajador de la otra. En su momento de 2 Vietnam, de 2 Coreas. En China siempre fue distinto. O se tenía relaciones con Taiwán o se tenía relaciones con la República Popular, porque ambas reivindicaban para sí la soberanía y la representación de China. Ahora Taiwán se quiere independizar y siempre se supo que ese día la política china iba a ser distinta y que China no está dispuesta a permitir una decisión. Lo otro lo viene manejando con una paciencia histórica, pateando la pelota para adelante. Ahora, una decisión territorial no. Y miren qué casualidad. En el momento en que Xi Jinping inicia, el mismo día que estamos conmemorando los 20 años de la invasión a Irak, su visita a Rusia, a la Federación Rusa, ese mismo día una ministra cae de visita para temas de defensa y una ministra alemana a Taiwán, a un pedazo de territorio que se quiere secesionar de la República Popular China. Creo que el hecho es elocuente en sí mismo y bueno, habrá que esperar el desarrollo. Yo creo que más allá del significado que tiene en romper el aislamiento que se ha querido someter a Rusia, no cabe duda que el planteo o la iniciativa de una mediación para la paz de la República Popular China constituye
el primer esfuerzo en esa dirección. Todo el mundo habla de una solución bélica. No cabe la menor duda definitivamente de que el sistema internacional no es estático y que hay siempre diversos enfoques para una misma situación. Eso que usted llama secesión, por ejemplo, en el caso de Taiwán, algunos lo consideran como independencia, derecho a la independencia que pudiera tener Taiwán. Todo va a depender de cuál es, digamos, el cristal desde el cual se mire la realidad internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor Ferreira. Muchas gracias a ustedes, ha sido un honor para mí. Gracias. Sí. Era el profesor Juan Raúl Ferreira, profesor de Política Internacional y analista internacional desde Uruguay. Mis conclusiones sobre este tema. Sin lugar a dudas, Estados Unidos quedó en mora con la comunidad internacional luego de atacar Irán en el año 2003, acompañado de una coalición de estados, atacarlo militarmente, con la presunción o la hipótesis de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, lo cual nunca se pudo demostrar a lo largo de los últimos 20 años. Quedó en mora porque nunca hubo una explicación real ni una justificación para semejante error en la inteligencia estadounidense. Pero lo que sí queda absolutamente claro también es que el sistema internacional no es estático y todos los estados buscan su mejor posicionamiento. ¿Qué quiere decir posicionamiento? La manera como lo miran los demás estados dentro de la comunidad internacional, la manera como se interrelacionan los principales centros de poder a nivel internacional. Será hasta una próxima entrega desde aquí.